Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés bien. El segundo vídeo para hablar sobre la celiaquía, este apasionante universo de información que hay que trascender. Y justamente en este vídeo hablamos sobre el por qué. Vimos en el vídeo anterior el qué simbolizaba la celiaquía, y ahora pues abordamos la parte del por qué. ¿Por qué tengo este trastorno en asimilar una serie de alimentos? Bien, y que veíamos que era básicamente dificultades o intolerancia, incompatibilidades con mi ser de digerir trigo, avena, centeno y cebada. Bien, vamos a ver lo primero, cuál es el significado del intestino delgado. El primero es asimilación. Dentro del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, es un laboratorio que va dividido en diferentes habitaciones o procesamientos distintos, y que concretamente después de la parte del lo que es el estómago en sí, tenemos intestino delgado hasta llegar al intestino grueso, ¿no? ¿Qué hace el intestino? Llegar la información de esa descomposición, de esa asimilación, lo lleva al torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo representa la familia y, por tanto, yo cojo esa información de ese alimento y la incorporo a mi hogar, ¿vale? Es decir, tengo que llevar el mensaje que representa el gluten, el pan en general y la harina, y la incorporo a la sangre, ¿vale? Pero hoy hay un elemento importante de esa información, y el elemento importante es qué representa realmente estas espigas, estos cereales. Hay una parte muy importante arquetípica de esa información, representa las conquistas. Es decir, estamos hablando de que el intestino, en las tres partes que vamos a ver ahora, representa una conquista, una autoridad forzada, una colonización, ¿vale? Es colonizo sin respetar nada, colonizo sin pedir permiso, colonizo de una forma autoritaria, ¿bien? Invado espacio, invado tiempo, invado decisiones. Esa es la palabra más importante del intestino, ¿bien? Si vamos por tramo, el duodeno representa historias que se impusieron y que se experimentaron de forma con un mensaje muy concreto: la infidelidad. Recordamos, y esto se aclara en biodesmemorización, que nosotros portamos en este instante toda la información de la especie humana, ¿bien? Toda la información que dio como resultado a lo que yo tengo ahora, que es la vida, y por tanto soy un éxito biológico. Eso representa que la información de la especie humana, y más cercanamente de la información biológica de mi clan, de mi madre y de mi padre, esa información que guarde relación con infidelidades no sanadas, yo la voy a poder representar con el símbolo de la colonización. Es decir, tenemos por doble mensaje en el duodeno: una información de colonización, de autoridad forzada, y luego específicamente en el duodeno de infidelidades no procesadas, porque generó mucho sufrimiento, generó esa burbuja, esa bolsa de sufrimiento, ¿vale? Y lo que tenemos que buscar en general en el intestino son la autoridad forzada, la colonización, lo que estamos hablando del simbolismo de las espigas y especialmente del gluten, y luego mi historia familiar y mi historia global de eso, pero es concretamente mi historia familiar. Bien, el duodeno, si yo tengo trastorno específicamente y viene del duodeno, representa una infidelidad no procesada, un paquete de infidelidades. O sea, yo estoy recolectando toda esa información, porque en mi cometido en esta vida, uno de los factores más importantes es procesar la infidelidad. Bien, la mía o la de otros, por eso puede ser consciente o inconsciente. Si pasamos al yeyuno, el yeyuno básicamente significa vacío, ¿bien?
son, son todo lo que nosotros sacrificamos. Luego te daré una visión más de los pensamientos, pero estamos hablando ahora del por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los conflictos? Donde vamos a interpretar esta información. El yeyuno significa vacío. Básicamente es todo aquello acontecimiento en mi vida que haya representado vacío. Por ejemplo, un padre que fallece y yo lo interpreto como vacío, ¿vale? Como abandono. Por ejemplo, un padre que se va, deja la familia y me tengo que hacer cargo del negocio. Todo eso, estos conflictos en el yeyuno, tiene que ver con vacíos, con ausencia, ¿vale? Y por último, el ilion, estamos hablando de forma muy resumida, el ilion simboliza todo lo relacionado con la madre. Es decir, todo lo que vivió la madre en el proyecto sentido. Es decir, 9 meses antes de la concepción, gestación, los 9 meses de la gestación, y 3 años después. Todo eso, todo ese paquete, se llama proyecto sentido. Bien, pues todo lo que ocurrió ahí, todo eso, como hemos hablado, historia global, pero en historia familiar, se tiene que procesar. Bien, ok, pues esto sería la parte del por qué. Vamos a resumir un poquito desde el punto de vista emocional en estos conflictos y cuáles son los elementos como más, ¿cómo te diría? Los más activadores de esa intolerancia a lo que hemos hablado, ¿no? A los cereales nombrados. Recordamos que son historias de hambres que han pasado también en mi clan. Es decir, también puede haber historia de hambre y que el pan haya representado el sacarme del hambre. ¿Bien? De hecho, no es casualidad que se dice, este niño ha nacido con un pan debajo del brazo. ¿Bien? Guarda relación con la autoridad. Te voy nombrando cosas, ¿vale? Porque el abordaje es muy amplio, pero pienso que te puede servir de mucha utilidad todo esto que te voy a compartir por si alguno te resuena. Ya no solo por la celiaquía, sino en general todo, sabiendo las 3 partes del intestino delgado. La autoridad con poder absoluto, es decir, directo o indirectamente, que está colonizando tu vida. Es decir, todo lo que es lo que yo estoy viviendo en este momento o en el momento que me produce la celiaquía, no en el momento que tú me estás escuchando, sino cuando se detectó la celiaquía, estaba viviendo un momento de una imposición importante o un límite. Hubo algo, ¿no? De forma directa o también de forma indirecta. Es decir, también puede ocurrir que sucede o se desencadena la manifestación celíaca porque tú ves que un hijo no puede procesar, no puede asimilar su vida y lo haces con un rol de salvador, bien, tanto madre como padre, por supuesto, y con una expectativa en egocentrismo, es decir, sin importarte la persona, sin importarte la circunstancia, es decir, tú coloniza, bien, una imposición. Por ejemplo, no estudié porque necesitaba atender el negocio de la familia y me impedí estudiar porque mi padre se fue. Tu padre te decía, por ejemplo, esto sería una imposición, digamos, autoritaria, ¿no? O una colonización en tu vida. Por ejemplo, no esté con esta pareja, tiene que ser con tu vida esto, siempre con una, no hay error aquí, ni hay interpretación de que uno es la víctima y el otro es el agresor, sino simplemente recuerda que esto es lo que vamos a llevarlo a lo más elevado, que son acuerdos del alma, son acuerdos pactados con las personas. Tenemos que subir, ¿vale? Pero vamos quedando aquí con esta información. Todo lo que tiene que ver con tu vida, tienes que hacer esto, tienes que estar con esta persona. También, por supuesto, lo que hemos hablado de los fallecimientos, el abandono, y si a la hora de comer, en los acontecimientos de comer, en el momento del acto sagrado de comer, bien,
había violencia, había mucha tensión, había violencia. Todo esto influye también, ¿vale? Recordamos que el sol representa el padre, el elemento padre, ¿vale? El sol simboliza al padre, el elemento de la naturaleza. El elemento biológico o el fractal del sol, del planeta sol, representa a mi padre. Mi padre es el fractal. Padre sol, ¿vale? Padre biológico. Si yo tengo un conflicto con mi padre, voy a tener un conflicto con el sol, ¿bien? Doble relación. Luego hay mucha más información que guarda relación con el color de la piel, la cultura. Todo esto influye, evidentemente, en el componente celíaco, ¿vale? Bien, todo esto lo llevamos al plano 2, que es las emociones. Conflicto emocional. Ya sabemos por dónde pueden venir los conflictos emocionales. Te he dado diferentes indicadores. Bien, ahora vamos al plano 3, que es la parte de la estructura, del esquema, del patrón. Se repite algo en mi historia, se repite con un patrón que genera esa emoción, ¿bien? Que a la vez genera esta circunstancia a nivel celíaco. Bien, vamos al patrón. Vemos el patrón que se está repitiendo por lo que hemos hablado. Algo que procede de un inconsciente que yo no puedo dominar. Es un impulso a repetir. Recuerda esto, impulso a repetir. No lo puedes dominar porque procede de una parte de ti que es inconsciencia biológica y es mucho más fuerte de lo que tú consideras, ¿vale? Solamente lo podemos hacer cuando estamos en el plano de la conciencia, cuando atendemos con la atención plena nuestra realidad. Entonces nos podemos dar cuenta. Que se me va la hora. Vamos a ver el para qué. ¿Cuál es la parte del para qué? Es en la cuarta dimensión, los pactos. ¿Para qué he tenido yo ese padre, por ejemplo, que fuera autoritario? ¿Para qué he tenido yo ese padre que tenía información o a través también de mi madre, información que conllevaba a la información tanto del padre como mi madre? Todo esto se potenciaba a un tema de infidelidad que no fueron reparadas, o una parte de vacío, de abandono, o una parte también, evidentemente, de programación del útero materno. Saber cuáles son los acuerdos que hice específicamente con mi padre, sobre todo con mi padre, y secundariamente con mi madre. En el caso de la celiaquía sabemos que tiene que ver con la autoridad forzada, con la colonización de mi vida, ¿bien? Con toda esta información que te he pasado. Entonces, entender cuál es el acuerdo, qué es lo que quería decirte tu padre, para que tú en esta encarnación aprendiera algo, ese acuerdo pactado de igual a igual, tú vas a ser mi padre, yo voy a ser tu hijo, tú me vas a imponer una autoridad forzada y yo voy en ese proceso interno, intestino, que significa hacia adentro, ese proceso interno, voy a darme cuenta lo que tú me tratabas de decir. Bien, bueno, espero haberte servido de ayuda. Nos vemos en el próximo momento de consciente, esta ventanita que abrimos en nuestra conciencia para despertar todo esto que se llama la conciencia evolutiva, la conciencia que venimos a procesar y a disfrutar por el aprendizaje que estamos haciendo, ¿vale? Recuerda, toda la información aparece en sergioyul.net, sergioyul.net, y en este caso concreto te sugiero, hay pues eventos, en la parte de eventos, masterclass gratuita, y te sugiero el curso de Biofulness, que es absolutamente maravilloso y te puede ayudar. Lo puedo hacer bien presencialmente a través de clase online, a través de Zoom, de conexiones en directo con todos, con un grupo de alumnos y nosotros, los profesores, y la parte, obviamente, de hacerlo en diferido, que es maravilloso. Es una plataforma de enseñanza que tenemos muchísimos vídeos, muchísimos casos que compartimos y todas las herramientas necesarias para que te ayuden en tu salud y en tu estado físico en general. Bueno, gracias. Que tenga un maravilloso día. Gracias.